Hay descubrimientos científicos que cambian datos y otros que cambian directamente la forma en la que entendemos el mundo. Lo que hizo Jane Goodall entra claramente en la segunda categoría, porque antes de ella, gran parte de la ciencia veía a los animales como máquinas biológicas. Instinto, supervivencia, conductas automáticas y nada más. La idea de que un animal pudiera tener personalidad, vínculos emocionales complejos o incluso algo parecido a una cultura era visto con muchísima desconfianza. Y entonces apareció una chica británica de 26 años, sin título universitario formal, sin experiencia académica tradicional y con una paciencia absolutamente absurda. Se fue a Tanzania a observar chimpancés salvajes y terminó cambiando para siempre la historia de la biología moderna. No solo descubrió cosas nuevas sobre los chimpancés, en realidad hizo algo mucho más polémico para la ciencia de la época. Empezó a romper esa frontera rígida que separaba humanos de animales, y cuanto más observaba, más evidencias encontraba. Muchas características que considerábamos exclusivamente de los seres humanos también formaban parte de la vida de los chimpancés. Herramientas, emociones, luchas por el liderazgo, cooperación, aprendizaje y relaciones sociales complejas. Y honestamente, la historia de Jane Goodall es fascinante, no solo por el aporte a la ciencia, sino porque demuestra cómo a veces una persona completamente fuera del molde puede revolucionar un campo entero precisamente porque no estaba pensando como los demás. Un ejemplo de que pensar fuera de la caja puede traer los mejores resultados. Te invito a que conozcas la historia de esta mujer increíble y te quedes hasta el final del video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete, dale like y déjame tu reflexión en los comentarios que los leo uno por uno. Jane Goodall nació en Londres en 1934 y desde muy chica estaba obsesionada con los animales. Pero cuando digo obsesionada, no hablo de ¡ay, qué lindo los animalitos! Hablo de pasar horas observando comportamiento animal con una curiosidad científica desde la infancia. Hay una anécdota muy conocida de cuando era chica y desapareció durante horas porque estaba escondida observando cómo una gallina ponía un huevo. Y cuando finalmente la encontraron, los padres completamente desesperados, pero Jane estaba fascinada porque había entendido cómo era exactamente el proceso. Y honestamente siento que esa escena resume bastante bien toda su vida. Porque la característica que mejor describió a Jane Goodall fue la paciencia para observar, que parece una tontera, pero no lo es. La observación profunda es mucho más difícil de lo que parece, especialmente en ciencia, porque muchas veces los investigadores miran buscando confirmar algo que ya esperan encontrar. Y justamente una de las cosas más interesantes de Goodall es que llega a la ciencia bastante por fuera. No tenía un doctorado, no venía de una formación académica clásica, no pertenecía a las estructuras tradicionales de investigación y era una mujer rompiendo un mandato social. En 1957 viajó a Kenia y conoció al paleoantropólogo Louis Leakey. Leakey creía que estudiar primates en estado salvaje podría ayudar a entender mejor la teoría de la evolución humana. Pero además pensaba algo todavía más interesante, que quizás alguien que no tenía una formación científica rígida observaría con menos prejuicios, porque la ciencia de ese momento estaba muy atravesada por una visión extremadamente mecanicista del comportamiento animal. Entonces Leakey eligió a Jane Goodall para una misión que hoy parece histórica, pero que en ese momento sonaba casi ridícula: ir a convivir con chimpancés salvajes en Tanzania. Y esto también es importante contextualizarlo. Estamos hablando de finales de los años 50. Una mujer joven viajando sola por África para hacer una investigación de campo no era precisamente lo aceptado socialmente. De hecho, muchas personas directamente pensaban que iba a fracasar. Pero en 1960, Jane llegó al Parque Nacional Gombe Stream. Tenía 26 años, una libreta, binoculares y muchísima paciencia. Y literalmente nadie imaginaba que esa expedición iba a cambiar para siempre nuestra forma de entender a los animales. Durante muchísimo tiempo hubo una idea considerada prácticamente indiscutible.
Fabricar herramientas era una capacidad exclusivamente humana, y esto no era un detalle menor. Era una de las grandes barreras intelectuales entre nosotros y ellos, porque si los humanos éramos los únicos capaces de crear herramientas, entonces eso nos separaba claramente del resto de los animales. Bueno, hasta que Jane vio a un chimpancé modificando una rama para sacar termitas desde dentro de un termitero. Y acá está lo importante, no era simplemente usar un objeto. El chimpancé seleccionaba la rama, le quitaba las hojas, la preparaba y después la utilizaba deliberadamente como una herramienta. O sea, había una modificación intencional de objetos para resolver un problema. Eso era enorme. Y además, Jane empezó a observar algo todavía más sofisticado, el aprendizaje. Por ejemplo, documentó cómo una de las chimpancés más ancianas, llamada Flo, enseñaba a sus hijos a elegir las ramas adecuadas y a utilizarlas correctamente. Y esto es importantísimo, porque cuando aparece transmisión de conocimiento entre generaciones, empezamos a entrar en un terreno muchísimo más complejo cognitivamente. Ya no hablamos solo de instinto, hablamos de aprendizaje social, de cultura en formas primitivas, de comportamiento adquirido. Y cuando Jane le comunicó el descubrimiento a Louis Leakey, le respondió con una frase histórica. Ahora debemos redefinir herramienta, redefinir al hombre o aceptar a los chimpancés como humanos. ¡Qué frase espectacular! Porque resume perfectamente el impacto filosófico del hallazgo. No era solamente, mirá qué curioso lo que hace este mono. No. El problema era que una característica considerada exclusivamente humana pasaba a desaparecer. Y esto pasa muchísimo en ciencia. Cada vez que creemos encontrar algo únicamente humano, aparece otra especie complicando la teoría. Después, lenguaje simbólico básico. Después, memoria compleja. Después, autoconciencia. Después, duelo. Es así como la naturaleza constantemente nos recuerda que la frontera entre humanos y otros animales es menos borrosa de lo que nos gustaría creer. Y cuanto más tiempo pasaba investigando Jane, más evidente se volvía algo muy polémico para la ciencia de la época. Los chimpancés tenían personalidades. Y esto hoy parece normal, pero en los años 60 era extremadamente controversial, porque la práctica científica dominante insistía en evitar cualquier cosa que pareciera humanizar a los animales. De hecho, muchos investigadores ni siquiera querían usar nombres. Los animales eran números, individuo 14, individuo 27, individuo 52, porque ponerles nombres supuestamente implicaba proyectar emociones humanas sobre ellos. Pero Jane Goodall se negó a trabajar así. Ella decía algo bastante simple. Si los chimpancés tienen comportamientos distintos, vínculos distintos y temperamentos distintos, entonces son individuos distintos. Y honestamente tenía razón, porque empezó a observar amistades, rivalidades, celos, jerarquías, conductas maternales, reconciliaciones, agresividad, cooperación. Así que en su libro sobre esta experiencia podemos saber cómo actuaba específicamente Flo y las diferencias en la maternidad con Melissa, cómo era la amistad entre David y Goliath, o la estrategia que usó Mike para ganar el liderazgo del grupo. Por primera vez, millones de personas empezaron a mirar animales no solo como pequeños robots biológicos, sino como individuos complejos. Durante muchísimo tiempo, la ciencia tuvo miedo de atribuir emociones a los animales porque existía el riesgo de antropomorfizar, que básicamente significa proyectar características humanas donde no existen. Y eso tiene sentido, pero Jane ayudó muchísimo a romper ese paradigma. Ahora, hay otra parte del trabajo de Jane Goodall que muchas veces no se menciona tanto porque rompe bastante la imagen romántica de la naturaleza. Durante años existió esta idea medio ingenua de que los animales vivían en una armonía perfecta y que la violencia era algo particularmente humano. Bueno, los chimpancés arruinaron bastante esa teoría, porque Goodall documentó conflictos brutales entre grupos e individuos. Y otra vez aparecía un comportamiento que solamente era considerado en los humanos, la violencia. Esto obligaba a aceptar algo difícil. La naturaleza no es moral. No funciona bajo categorías humanas de bondad o maldad,
Los chimpancés pueden ser increíblemente afectuosos y también extremadamente violentos. La diferencia es que la resolución de los conflictos solía ser casi inmediata. Luego de un ataque, incluso entre amigos, uno de los dos ofrecía una postura de espaldas con la cabeza agachada en señal de sumisión. Y 5 minutos después podían estar en medio de juegos y cosquillas como si nada hubiera pasado. En 1971, Jane publicó un libro llamado En la senda del hombre. Acá lo tengo. Te lo recomiendo porque es hermoso. Y honestamente, más allá del valor científico, el libro ayudó muchísimo a cambiar la forma de comunicar ciencia. Porque Jane escribía distinto. No escribía como un paper académico frío y distante. Escribía de una forma narrativa, cercana, humana. Te hacía sentir que estabas ahí observando a los chimpancés junto con ella. Y eso fue importantísimo, porque acercó a la primatología al público en general. Por eso, si tenés la oportunidad de leerlo, sería genial. Y si ya lo hiciste, déjame tu opinión del libro en los comentarios. Pero además, ella transmitía una idea central, que observar a los animales no era simplemente recopilar datos, también implicaba desarrollar empatía y atención. Y hay algo que me parece muy interesante en Godal. Nunca intentó separar completamente la ciencia de la emoción, que es algo que durante muchísimo tiempo se consideró obligatorio, como si sentir fascinación o afecto por aquello que estudias automáticamente invalidara el rigor científico. No, nada de eso. Y en realidad hoy sabemos que no funciona así, porque podés tener rigor metodológico y al mismo tiempo reconocer que estás observando seres complejos. Una de las frases más conocidas asociadas con Godal dice: el mayor peligro para nuestro futuro es la apatía. Y honestamente siento que resume perfectamente toda su filosofía. Porque para ella entender a los animales también implicaba asumir cierta responsabilidad ética hacia el mundo natural. No desde la culpa, no desde un sentimentalismo exagerado, sino desde entender que estamos profundamente conectados con otros seres vivos. Con el tiempo Jane dejó de enfocarse solamente en investigación porque empezó a notar algo bastante devastador. Los chimpancés estaban desapareciendo. Deforestación, caza furtiva, destrucción de hábitats y tráfico ilegal. Entonces, en 1977 creó el Instituto Jane Goodall y desde ahí impulsó proyectos de conservación, restauración ambiental y educación. Uno de los programas más conocidos es Roots and Shoots, donde jóvenes de distintos países desarrollan proyectos ambientales y sociales. Te invito a recorrer su página y ver las formaciones disponibles. El link queda en la descripción. La intervención comunitaria me parece fundamental, porque Jane nunca planteó una conservación de solamente salvemos animales tiernos, sino que su enfoque fue mucho más amplio. Hablar de diversidad, ecosistemas, cambio climático, relaciones entre la pobreza y la destrucción ambiental, porque en la naturaleza está todo conectado. Ya de muy mayor seguía hablando sobre conservación con una energía realmente absurda, como si todavía sintiera la urgencia, que muy probablemente la sintió, porque la velocidad a la que estamos destruyendo ecosistemas hoy es enorme y devastadora. Jane Goodall falleció en octubre del 2025 y fue una de esas muertes que realmente dejan conmocionado al mundo porque parece que desaparece alguien que ya era eterno. Pero al mismo tiempo su legado quedó completamente instalado. Y cada vez que hablamos de inteligencia animal, cada vez que cuestionamos la idea de la superioridad humana absoluta, cada vez que entendemos que otras especies tienen emociones complejas, hay algo de Jane Goodall en todo eso. Porque ayudó a cambiar la forma en la que miramos a los animales y eso no es poca cosa. Cambiar datos científicos es importante, pero cambiar la forma en la que millones de personas perciben a otros seres vivos probablemente es mucho más difícil. Jane comenzó observando chimpancés y terminó obligándonos a observarnos a nosotros mismos, porque cuanto más entendemos de los animales, más incómoda se volvió la idea de que somos completamente distintos de ellos. Y quizás esa fue su mayor contribución. Déjame saber en comentarios qué dato te pareció más interesante y si ya conocías a Jane o no, o la descubriste acá. Soy Carolina Dez, hablo de conservación y fauna de forma clara y simple, y recuerda que solo podemos valorar aquello que conocemos.
Te invito a suscribirte, déjame tu like y nos vemos la próxima.